Bienvenidos a Fisioterapia Online, el canal más grande del mundo de fisioterapia en habla hispana. Mi nombre es Samuel Pérez del Camino y hoy vamos a hacer 3 ejercicios para quitar los nudos musculares del cuello, hombro y espalda. ¿Con quién? Con Paquito, que no se olvida de vosotros. Para ello, ¿qué vamos a necesitar? Una simple pelota, a ser posible que sea dura. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a permitir hacer un masaje transversal y poder reducir la tensión de la musculatura. El primer ejercicio que vamos a realizar va a ser un ejercicio que requiere que nos hagamos un pequeño masaje en la zona del pectoral. ¿Por qué? Porque ya habéis visto otro vídeo que está relacionada con las personas que van con los hombros hacia adelante, que nos ocurre prácticamente a todos. ¿Y esto por qué ocurren estos nudos o por qué ocurren esta hipertonía en este tipo de zonas? Pues porque normalmente el músculo no está contracturado. Eso es otro vídeo que hablaremos más tarde, ¿vale? Las contracturas no existen. Lo que existen es una hipertonía del músculo en la cual no está normotónica. ¿Qué quiere decir? Que no tiene una normalidad del tono. Entonces, como hay un exceso de tono muscular, empezamos a sentir esas molestias y ese malestar. ¿Por qué puede venir influido eso? Pues por varias cosas. Una, por una actividad repetitiva. 2, porque tenemos una falta de sueño y no hemos descansado lo suficiente. 3, porque tal vez no hacemos ejercicios que compensen este tipo de maniobras o ejercicios que nos permitan corregir todo esto. Entonces nos ocurren estos nudos, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer a continuación? A continuación vamos a utilizar una simple pelota que nos va a ayudar, ¿vale?, a liberar esa zona. En el primer ejercicio lo vamos a realizar durante 1 minuto en la zona del pectoral. Mucho ojo con comprimir la pelota en la zona alta, ¿vale?, o anterior del hombro, porque ahí es donde está el troquíter y es una estructura ósea donde se insertan ligamentos y no queremos poder irritarlos. Le vamos a utilizar, ¿vale?, justamente en el triángulo que está entre el deltoides, es decir, esta parte de aquí y el pectoral. Nos le vamos a colocar justamente ahí y desde aquí vamos a hacernos un masaje de 1 minuto, comprimiendo. Si no hay dolor, y no tiene que haber dolor, podemos ir incidiendo cada vez un poco más profundo, ¿Cuándo vamos a realizar este ejercicio? Pues bueno, a mí me gusta realizarlo al final del día. ¿Por qué? Porque es cuando hemos terminado toda nuestra jornada laboral y de deporte, y realmente es cuando me interesa, después de haberme dado una ducha de agua calentita, tener la musculatura ya un poco más relajada y empezar a comenzar un masaje transversal que me va a permitir relajar toda esta zona. Como bien digo, lo podemos realizar todos los días. No hace falta que estemos mucho tiempo, con que lo hagamos 2-3 minutos y un descanso de 30 segundos entre cada uno de ellos es suficiente. Si vemos que con esto no es suficiente y queremos incidir un poco más, lo que vamos a hacer es tumbarnos en el suelo, en una camilla o en una estructura dura, y nos vamos a colocar la pelota en el mismo lugar, ¿vale? Ahí. Y desde aquí vamos a comprimir con nuestro pectoral, ¿vale?, lo que es la pelota contra el suelo. Este es mucho más intenso, así que, bueno, dependiendo de cada uno de vosotros y de la intensidad que le queréis meter, lo importante es que la carga que le estéis realizando sea en base a lo que vosotros podéis soportar. Eso es importante. Lo vamos a hacer de la misma forma. 3 minutos y 30 segundos de descanso. Este va a ser el primer ejercicio. El siguiente ejercicio que vamos a realizar es un ejercicio para paravertebrales. ¿Qué son los paravertebrales? Los paravertebrales son toda esta musculatura que viene desde aquí arriba a los laterales de la columna. Y es una musculatura que normalmente está muy activada, sobre todo en aquellas personas que tienen trabajo de ordenador. ¿Por qué? Porque están en esta posición. Los paravertebrales son musculatura que extiende y está en flexión. Y por lo tanto está muy activada. ¿Por qué se activa? Porque nuestro centro de gravedad, al inclinarse hacia adelante, nuestra musculatura piensa que nos vamos a caer y la activa. Y también porque muchas de las personas que trabajan en oficinas, en vez de colocarse en una posición correcta con las piernas aquí, lo que hacen es
poner el glúteo justo en el borde y eso les provoca que estén más inclinados hacia adelante. Para ello vamos a utilizar también la pelota y aquí sí es verdad que nos vamos a tener que tumbar. Vamos a buscar ese punto doloroso, ese nudo que tenemos y lo vamos a mantener durante 10-20 segundos. Entonces, desde aquí yo busco un punto justamente ahí, ¿vale? Me coloco con las manos en mi nuca para que mi cuello no esté tenso y me provoque posteriormente alguna dolencia. Y desde aquí, en esa posición, justo ahí, mantengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Relajo un poco. Vuelvo otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Relajo. ¿Cuántas veces vamos a repetir este ejercicio? Realmente no es algo que me importe mucho el número de repeticiones que vayamos a hacer. Lo interesante es que nosotros dejemos de hacer el ejercicio en el mismo momento que hemos visto que esa contractura o ese punto gatillo ha ido disminuyendo y ya sentimos menos dolor. Entonces, aquí no es tan importante las repeticiones, sino un poco más la conciencia nuestra de entender cómo va disminuyendo el dolor. Y en ese momento, pues paramos. Otra variante que podemos hacer, en vez de estar comprimiendo ese punto gatillo o ese nudo, es hacer un masaje como el que hemos podido hacer en el pectoral, pero con movimiento alrededor de la columna. ¿Vale? Desde aquí, muy bien, yo me movilizo, ¿vale? Yo me movilizo, ahí, ¿vale? Y lo hago transversal a la pelota. Muy bien. Cambio. Busco otro punto ahí y desde aquí, ¿vale? Movilizo. Movilizo. Vais a notar que dependiendo del tipo de pelota que tengáis, va a ser un poco más molesto o menos molesto. Si veis que vuestra pelota es muy dura y que sentís mucha molestia, podéis hacer dos cosas. Uno, o ponemos una pelotita mucho más blanda y que podamos tolerarla, o si no, lo que podemos hacer es quitarle presión, ¿vale? Y para quitarle presión, lo único que tenemos que hacer es levantar ligeramente nuestra espalda. Muy bien, ya por último y terminando, lo que sí vamos a hacer es a nivel del trapecio superior, que es este músculo que viene aquí y que también está muy activado, porque a día de hoy vamos todos en esta posición por las prisas, por el estilo de vida que llevamos y también por las posiciones frente al ordenador o frente a nuestras tablets o teléfonos móviles, va a estar con tendencia a la activación. Entonces, muchos de los pacientes que vienen a clínica tienen dolor en esta zona. Yo siempre les mando un ejercicio muy sencillo y es esa inhibición de la contractura de ese punto gatillo, ese nudo, que lo que vamos a realizar es, vamos a coger con la pinza, con el dedo pulgar y con el dedo índice, una zona que a nosotros nos moleste, ¿vale? Aquí, por ejemplo, aquí me molesta, agarro aquí, ¿vale? Y aprieto. Y una vez que estoy apretando y siento cierto dolor, lo que voy a hacer es ligeros movimientos de inclinación lateral. Eso lo que está haciendo es inhibir esa contractura, pero también le damos movilidad a las fibras musculares. ¿Cuántas veces lo vamos a realizar? Este sí lo vamos a realizar durante 10-12 segundos, 4 series. Es decir, 12 segundos, descansamos un minuto, 12 segundos, descansamos un minuto, 12 segundos, descansamos un minuto, 12 segundos, descansamos un minuto. Y nos cambiamos al otro trapecio. ¿Cuándo podemos realizar este tipo de ejercicios? Como bien digo, al final del día es lo que a mí más me gusta, después de la ducha. Y terminamos con unos ejercicios de respiración profunda. Recordar la importancia del diafragma y recordar la importancia de una correcta respiración. Pero sobre todo, las últimas respiraciones bien profundas, 10 o 12, las hago para bajar el nivel de estrés que hemos ido teniendo durante todo el día. Recordar el ejercicio, el último, le vuelvo a repetir. Dedo pulgar y dedo índice, coloco aquí y 12 segundos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 y 12. Y cambio, ¿vale? Muy bien, ejercicios muy sencillos y muy fáciles. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que tenéis en nuestro canal YouTube la zona de preguntas. Cualquier pregunta que tengáis, escribirla, que nosotros vamos a estar encantados de poder responderos. Mi nombre es Samuel Pérez Camino y espero que nos veamos en el siguiente vídeo. Compartir, por favor. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.